¡Entra el tanque! No, seguro ahí se va. Póngale seguro. Las impactantes imágenes que acabas de ver fueron registradas en Tapachula, Chiapas, una de las tantas locaciones mexicanas a las que nos adentraremos a lo largo de este viaje cargado de violencia y brutalidad callejera. Es que en ese lugar se reportó un feroz combate entre elementos del ejército y sicarios de la peligrosa organización narco Cártel Jalisco Nueva Generación. El resultado: caos, muerte y más de una docena de criminales atrapados. En esta entrega de Militarmente nos centraremos en las impresionantes acciones de los uniformados mexicanos y cómo han logrado repeler las agresiones narco en diferentes puntos del país. Colócate el chaleco antibalas porque las cosas se van a poner realmente peligrosas. Tapachula es la ciudad mexicana cabecera del municipio del mismo nombre, ubicada en la zona sur de la famosa Sierra Madre de Chiapas y la llanura de la costa sur del estado. Al igual que en muchas regiones chiapanecas, el narcotráfico tiene una presencia constante allí, lo que transforma la vida de los habitantes en un verdadero infierno. El 28 de noviembre de 2024, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de un grupo armado que se escondía en una bodega cercana al municipio. De inmediato fue enviado un cuerpo de policías junto con elementos militares para acabar con la amenaza lo antes posible. El objetivo se encontraba en una zona alejada a la que solo se podía acceder mediante un camino de terracería. Desde un principio, los uniformados fueron recibidos por disparos aislados que prometían una gran escalada de violencia. Primero, los soldados trataron de razonar con sus enemigos, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido por sus siglas CJNG, para evitar una confrontación mortal. Pero eso fue totalmente inútil. En los videos registrados por los propios uniformados, es posible ver el contexto salvaje en el que se encontraban, así como también la estrechez del camino por el cual tuvieron que acceder con las camionetas verdes reglamentarias. Los sicarios eligen esos espacios inaccesibles a conciencia, sabiendo que no solo es complicado llegar hasta el lugar, sino que también es difícil para las autoridades hacerse respetar sin saber exactamente qué tan grande es la amenaza a la que se enfrentan. En este sentido, los uniformados desconocían que el tan temido rafagazo llegaría súbitamente. ¡Tanque! ¡Entra el tanque! ¡Entra el tanque! ¡Duro! ¡Entra el tanque! No, seguro ahí se va. Póngale seguro. Los disparos retumbaron en medio de la naturaleza, advirtiendo a todos los vecinos sobre la situación. En pocos segundos se descargaron decenas de proyectiles, pero ese no fue el final de la confrontación. Los sicarios del CJNG no estaban dispuestos a entregarse sin ofrecer una larga lucha contra los elementos de seguridad.
Finalmente, luego de varios minutos de confrontación, los uniformados lograron tomar el control. Por desgracia, esa victoria tuvo un precio muy alto. Durante el enfrentamiento perdieron la vida un agente de la Policía de Investigación adscrito al grupo antisecuestro y un elemento castrense. En cuanto a los criminales, al menos una docena de ellos fueron apresados y puestos a disposición de la justicia. Si bien el operativo fue rápido y espontáneo, tuvo una gran complejidad ya que intervinieron hombres del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Armada y la Policía Estatal Preventiva. Uniendo fuerzas, pudieron sobreponerse ante los peligrosos sicarios del CJNG, el cual desde hace tiempo busca apoderarse por completo de Tapachula y sus alrededores. Plantar bandera allí significaba un gran logro estratégico en cuanto al trasiego de estupefacientes. Por el momento, la victoria quedó en manos de la ley. Claro está, abatir a un frente tan poderoso como el CJNG demanda utilizar todos los recursos en poder de la justicia. Es por eso que en noviembre de 2023, la Secretaría de Defensa Nacional, también conocida por sus siglas SEDENA, envió a Tapalpa, Sinaloa, su as bajo la manga. Los helicópteros artillados Black Hawk UH-60, equipados con cañones rotativos M134 minigun, capaces de descargar miles de proyectiles en un minuto. Esta es la melodía mortal que emiten esas bestias. Desde el cielo cayó una tormenta de cartuchos capaces de destrozar una extremidad humana en solo un impacto. La minigun es la sentencia mortal de cualquier objetivo, ya sea un vehículo, una posición fortificada o una vivienda familiar. El operativo en cuestión fue realizado en la mañana del 25 de noviembre de 2023 y tenía como objetivo principal capturar a Juan Carlos N., alias el CR. Se trataba de un temido jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, que desde hacía años era referente en todas las actividades ilícitas de Tapalpa. De acuerdo con reportes policíacos, el CR estuvo involucrado en el secuestro del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, quien desapareció el 10 de diciembre de 2022 cuando estaba de vacaciones y salió de Jalisco rumbo a Zacatecas. Desgraciadamente nunca volvió a su hogar. Su cadáver fue encontrado sin vida a los pocos días, mostrando señales de tortura y mutilación en su cuerpo. Fue por la gravedad de ese asesinato que las autoridades consideraban una absoluta prioridad capturar al jefe de plaza del CJNG. Y por ello, el Black Hawk y su cañón rotativo fueron parte central del operativo. La captura de El CR fue completada sin problemas, en parte gracias a la superioridad táctica que otorga la minigun. Nada como una ametralladora que descarga 4.000 cartuchos por minuto para disuadir a los chicos malos. Pero que la efectividad de esta misión no te confunda. La lucha contra el narcotráfico siempre es compleja y peligrosa. No todos los operativos pueden llevarse a cabo con esa facilidad y superioridad armamentística. En otros casos, dependiendo del objetivo y la zona, es necesario que los soldados pongan el cuerpo y enfrenten cara a cara a los sicarios rivales. Eso fue precisamente lo que aconteció en Chiapas en septiembre de 2023, cuando elementos del ejército entraron en una feroz balacera con asesinos narco.
Nuevamente el contexto está totalmente alejado de ciudades y centros urbanos. Las imágenes registradas por uno de los soldados muestran grandes extensiones de naturaleza, árboles y un alambrado como única señal de presencia humana. En esas regiones remotas los sicarios encuentran un escondite ideal, pero también un territorio que resulta fácil de proteger en caso de tener que enfrentarse a las autoridades. Conocer a la perfección los secretos de esos caminos de terracería puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es por eso que los narcos se vuelven expertos en esas rutas perdidas y poco transitadas. Este operativo tenía como punto central desbaratar una célula narco que se encontraba activa en la zona desde hacía meses y había causado estragos en pequeños poblados cercanos. Es por eso que los militares llegaron al lugar listos para la acción. Pero al arribar se encontraron con un panorama muy complejo. Allá va. No sé. Chéquenme ahí. ¿Ah? Cada sombra y cada movimiento de hojas y ramas podía ser señal de la presencia de un asesino narco. Pese a la enorme presión, los militares se mantuvieron tranquilos, sabiendo que ellos tenían la mano ganadora al contar con mayor cantidad de personal y armamento de primer nivel. Aunque eso no suponía una victoria garantizada, desesperarse era inútil. En algún momento los criminales iban a asomar su cabeza, quedando expuestos al implacable brazo de la justicia. Yo le tiré allá, güey. El registro termina allí, pero se sabe que el operativo en Chiapas fue exitoso, aunque de forma parcial. En esa zona, los cárteles han encontrado un ecosistema ideal para arraigarse y sobrevivir a cualquier tipo de ofensiva por parte del Estado. En otras palabras, puedes acabar con una célula, pero al poco tiempo otra tomará su lugar para perpetuar los negocios de los jefes de la organización. Es por eso que Chiapas sigue siendo escenario de balaceras similares que han transformado la vida cotidiana de los habitantes en una experiencia desagradable y peligrosa. Lamentablemente, estos acontecimientos brutales no siempre ocurren en sectores alejados. Hay ocasiones en que las ciudades de México son el epicentro de tiroteos que parecen tomados de un conflicto bélico a gran escala. El 17 de octubre de 2019, la Marina de Guerra capturó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, en su casa ubicada en Culiacán, Sinaloa. Lejos de aceptar la derrota, los sicarios del frente salieron a las calles a demostrar todo su poder destructivo, dando como resultado imágenes tan escalofriantes como la que veremos a continuación. Resulta aterrador escuchar ese nivel de estruendos y esa cantidad de disparos efectuados en una zona donde habitan cientos de miles de personas. En esa jornada de 2019, diferentes organismos de seguridad trataron de aplacar la brutalidad de los sicarios del cártel de Sinaloa, pero eso fue una tarea prácticamente imposible. Es que los asesinos al servicio de la familia Guzmán salieron de sus escondites portando todo el arsenal a su disposición. Esto incluyó el uso de esas camionetas protegidas con placas de acero y frecuentemente artilladas con ametralladoras calibre .50, a las cuales el civil que grabó el video se refiere como la blindada. No es otra cosa que la versión narco de un tanque de combate, una máquina diseñada para infundir terror en las ciudades mexicanas. Más allá del contexto, una balacera siempre es un momento de tensión extrema, donde se ponen a prueba no solo las agallas de los soldados, sino también el entrenamiento que han recibido por parte de sus superiores.
Los uniformados no son simples pistoleros que pueden actuar como les plazca, sino que deben respetar procedimientos y normas para poder ejercer su poder. El siguiente enfrentamiento que analizaremos es un ejemplo perfecto de la forma en que los servidores públicos deben contener el instinto primitivo que demanda sangre a la hora de apresar a los sicarios más peligrosos del país. Tírale, tírale, eso. Bien cubierto. Tírale. Abusadas por cierto son. Abusadas por cierto son. Abusadas por cierto. Dentro de la camioneta narco que el líder del operativo ordenó destruir, se hallaba un grupo de sicarios, el cual había agredido al personal militar hacía pocos minutos. Lo que los criminales no esperaban era la respuesta tan intensa y firme de las autoridades. En pocos segundos, el servicio castrense logró tomar control del tiroteo y subyugar a los delincuentes a través de una lluvia de balazos. A juzgar por la melodía de esos rifles de asalto, sería lógico suponer que los ocupantes de la camioneta habían sido acribillados, pero evidentemente el vehículo tenía algún tipo de blindaje, ya que los narcos sobrevivieron, dando lugar a la parte más polémica del registro. No tiren. Se rindieron bien. Ya, no les tiren. Ey, bájate tú también. Ey, bájate, no te voy a tirar, vato. Tranquilo, no le voy a hacer nada. Bájate, ya, tranquilo. Bájate, vato. Ey, ya baja tu arma, baja su arma, ya no les apunten. No les apunten. Hay que ser honorables, somos elementos del ejército. El líder del operativo insistía en repetidas oportunidades que sus hombres no debían abrir fuego, que los sicarios se habían rendido de manera correcta y que ya no debía correr sangre. La reiteración del militar fue interpretada de diferentes maneras por parte de expertos en seguridad. Por un lado, su fervorosa advertencia daba cuenta de que los asesinatos sumariales y arbitrarios por parte de la Fuerza Armada son frecuentes. Es sabido que durante las balaceras con narcos, los elementos se toman ciertas libertades, y eso incluye, en ocasiones, aniquilar a sus rivales en contextos donde podrían simplemente ordenarles deponer las armas. Esto último fue lo que desató la otra parte del debate. Para un lado del público que vio este material, la decisión del jefe del operativo fue incorrecta e injustificada. Es que hay un sector del pueblo mexicano que está totalmente furioso con las organizaciones narco y ya no reclama justicia, sino venganza. La mera idea de un militar impidiendo la ejecución arbitraria de un sicario suena como una defensa del crimen organizado. Veamos cómo prosiguió la captura de esos asesinos. Retírale la pistola que tiene este individuo ahí. Con calma. Tiene una pistola ahí, un arma corta. Retírasela, eso. Sí, eso. Quítala. Sácala. Sale. A ver, otro. Además de pistola, ¿no? Sale. Tranquilo. Lo cierto es que el ejército no puede tomar la atribución de ejecutar a los delincuentes, incluso a aquellos que son atrapados con las manos en la masa. El rol de los soldados es apresar, no aniquilar. Puede que con sus insistentes palabras, el soldado a cargo del operativo haya evitado que sus hombres cometieran un error del que podrían arrepentirse toda su vida. Otro de los estados altamente conflictivos dentro del territorio mexicano es Michoacán, hogar de numerosos frentes y epicentro de disputas brutales entre sicarios de diferentes facciones. Una de las guerras más sanguinarias tuvo como protagonistas al antes mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación y a una organización más pequeña, pero no por eso menos peligrosa: Pueblos Unidos, un desprendimiento de la alianza narco-Cárteles Unidos. En el poblado de Tancítaro, estos últimos trataban de reclutar a los pobladores, forzándolos a sumarse a sus filas.
Esto fue advertido por el CJNG, el cual en septiembre de 2021 envió sicarios para hacerse cargo del problema. El video fue capturado por uno de los tantos sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del CJNG. Según reportes, los asesinos de Jalisco lograron imponerse por sobre la célula Pueblos Unidos, echando por tierra sus planes de reclutar a civiles de Tancítaro. Sin embargo, ese combate no fue nada sencillo. ¡Puro cártel Jalisco, para que sepan! ¡Cártel Jalisco, hijo de su puta madre! ¡Para que se amacicen a la boca! Los gritos reivindicatorios dejaron bien en claro a qué frente pertenecía ese sicario. En este caso particular, el ejército no intercede de manera directa, ya que ambos grupos buscaban eliminarse mutuamente. La crisis narco incluye no solo enfrentamientos entre las autoridades y los delincuentes, sino también a las violentas balaceras que se efectúan entre sicarios que compiten por hacerse con el trono del negocio. El Ejército de México ha tenido que aprender a analizar los conflictos para evaluar en qué ocasiones interceder y en cuáles permitir que los sicarios se aniquilen entre sí. Está claro que hay situaciones y contextos donde son los uniformados aztecas quienes tienen la responsabilidad de aniquilar la amenaza. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en abril de 2024 en una zona rural de Tamaulipas. Allí un convoy de soldados se encontró con una camioneta blanca que había sido robada hacía un tiempo. Dentro estaba ocupada por sicarios violentos pertenecientes al Cártel del Noreste, quienes se negaban a cooperar con el operativo de detención. Estaban armados con pistolas y rifles, por lo que presentaban un grave riesgo para los oficiales presentes. Luego de varios momentos tensos, la respuesta de las autoridades llegó en la forma de cientos de cartuchos de rifle de asalto, que viajaron en dirección al vehículo. Pocas son las oportunidades en las que el sonido evidencia tan claramente una situación sin necesidad de recurrir a las palabras. Esta es una de ellas. Tras ser cubiertos por una lluvia de plomo, los sospechosos se dieron a la fuga de inmediato en busca de eludir no solo una detención, sino probablemente una muerte dolorosa. Si bien no hubo datos certeros sobre cómo culminó este caso, aún así cuesta imaginar un contexto en que los delincuentes lograran huir de semejante demostración de poder por parte de los soldados mexicanos en Tamaulipas. Resulta notorio que por cada acción ofensiva en la que sale victorioso el frente militar, existen varias otras operaciones en las cuales son los narcos quienes toman la iniciativa. Los sicarios aprovecharon su anonimato para llevar a cabo emboscadas mortales, especialmente en zonas urbanas donde las calles angostas y la gran cantidad de casas y edificios permiten actuar con cierto sigilo. Utilizando esa estrategia se han reportado cientos de muertes de oficiales en servicio, un fenómeno trágico pero cada vez más frecuente. En agosto de 2024, elementos de la Sedena se encontraban patrullando una zona no identificada, cuando de repente una camioneta atestada de sicarios se cruzó en su camino.
Luego de la balacera inicial, los soldados dieron la vuelta a bordo de sus camionetas y emprendieron la cacería de aquellos sicarios que intentaron acribillarlos a sangre fría. Aunque no hubo información detallada en relación al desenlace de este caso, se trató de una prueba concreta de que los militares viven en un riesgo constante y enfrentan a la muerte de forma cotidiana, sin importar el lugar o el contexto. Siempre puede haber enemigos esperando a la vuelta de la esquina. Cuando hablamos de guerra contra el narco, parece un término abstracto en el que participan los sicarios y el Estado mexicano, pero este último es representado por soldados y policías que día a día arriesgan su pellejo. Este video es un compilado brutal de apenas una fracción de los combates armados que se viven a diario en territorio azteca. Por desgracia, la tendencia indica que estos duelos son cada vez más feroces, con armamento de gran calibre y en zonas densamente pobladas, lo que deja como resultado muertes inocentes y propiedades destruidas. ¿Cómo están, güey? Están matando, aquí están. ¡Nos están matando! ¿Dónde están? Aquí en la redonda. ¡Me están matando! ¡Mataron a mi compañero! Están tirando. Ya me mataron. Vengan todos aquí en la redonda, por favor. Lo que acabas de escuchar son los últimos gritos y pedidos de ayuda de un sicario del Cártel del Golfo que fue abatido por el ejército mexicano durante una sangrienta balacera. Casi siempre son noticia las victorias del crimen organizado, pero en esta edición te queremos mostrar 3 casos donde la ley se sobrepuso a los hacedores de violencia. Veremos operaciones donde las Fuerzas Armadas lograron vencer a los enemigos principales del Estado mexicano, reduciendo a esos asesinos a implorar por sus vidas. A mediados de 2018 comenzaron a circular videos en redes sociales. En ese material se mostraba un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o Sedena, y presuntos sicarios narco. El archivo era intenso y asombró al público y a los medios de comunicación, tanto por la violencia demostrada como por el misterio que se generó respecto a los protagonistas del combate. Veamos cómo se vive la guerra contra el crimen organizado en territorio azteca. ¡Tírale! ¡Eso! ¡Bien cubierto! ¡Tírale! ¡Abusadas por cierto son! ¡Abusadas por cierto son! Según informes periodísticos basados en una fuente oficial de la Cuarta Región Militar, los efectivos del ejército mexicano se enfrentaron con los delincuentes el martes 31 de agosto de 2018 en una brecha que conduce a la playa de la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. La refriega fue contra presuntos sicarios del Cártel del Golfo, los cuales estaban bien armados y se desplazaban en una camioneta blindada. Un medio de transporte muy frecuente para los criminales, ya que en ellas patrullan las plazas controladas, vigilando que no ingrese la competencia ni tampoco la ley. La misma fuente militar aseguró que los presuntos delincuentes fueron detectados por patrullas del ejército mexicano, dando inicio a una persecución e intercambio de disparos a lo largo de los caminos de Matamoros. En las imágenes podemos ver que el combate se dio en una zona alejada, en las infames rutas de terracería que utilizan los operadores narcos para pasar desapercibidos mientras realizan sus negocios. En parte esto es positivo, ya que se reduce significativamente el riesgo de muerte de civiles que no tienen nada que ver con la situación. Imagínate una balacera como esta en un centro urbano con miles de personas rodeando el objetivo. Sería una verdadera masacre. Este video también deja en evidencia la superioridad de fuego con la que contaban los operadores militares. Literalmente regaron de balas la camioneta. El resultado de ese ataque te sorprenderá. No tiren. Se rindieron bien.
Ya, no les tiren, ey. Bájate tú también, ey, bájate, no te voy a tirar, vato. Tranquilo, vato, tranquilo, no le voy a hacer nada. Bájate, ya, tranquilo. Bájate, vato. Los sicarios se rindieron y se arrojaron al suelo. El hombre a cargo del operativo trató de calmar a sus soldados para que no jalaran del gatillo por emoción violenta, aniquilando a los sicarios. Una ejecución de ese tipo, cuando el objetivo ya está rendido, podría traer muchísimos problemas a toda la unidad y dejar en libertad al resto de los delincuentes. Es por eso que el mejor camino es apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Luego los elementos procedieron a registrar el vehículo, así como a los agresores, a quienes le encontraron todo tipo de armas cortas y largas, cartuchos y cargadores. Estaban listos para la guerra. Con calma. Tiene una pistola ahí, un arma corta. Retírasela, eso. Sí, eso. Quítala. Sácala. Dale. Sale. A ver, otro. Levanta la pistola, ¿no? Dale. Luego de una rigurosa inspección, fueron trasladados al centro de salud más cercano para recibir atención para sus heridas. A simple vista podríamos considerar este un operativo exitoso, pero hay algunas cuestiones que quedaron sin resolver. La pregunta es, ¿por qué un vehículo solitario con solo 3 o 4 agresores decidió guerrear contra un grupo bien armado de soldados? Los pistoleros que viajaban en esa camioneta Tahoe blindada se retrasaron y enfrentaron a los uniformados del video de forma directa para que otros delincuentes pudieran escapar. Cuando se vieron sobrepasados por el volumen de fuego y las heridas recibidas, decidieron rendirse para no ser aniquilados por el personal castrense. Desgraciadamente lograron su cometido y la otra parte del convoy delictivo escapó. Esta táctica despertó numerosas especulaciones, principalmente que en alguno de los otros vehículos viajaba un alto mando del Cártel del Golfo. Es por eso que sus escoltas estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para que su jefe pudiera huir. Lo extraño es que más allá de la fuente anónima que brindó detalles sobre lo ocurrido, el ejército mexicano jamás liberó una disposición oficial narrando los hechos. El siguiente caso que analizaremos tiene mucho que ver con lo acontecido en Matamoros, Tamaulipas. En 2022, las Fuerzas Armadas Aztecas lograron aprehender a uno de los delincuentes más buscados de Sonora, un operador que servía de nexo entre el cártel Los Chapitos y numerosas células sicariales que dominan regiones como Altar y Caborca. Nos referimos al Duranguillo, alias de Francisco Torres Carranza, jefe de plaza y referente del comando Los Cazadores. Su detención desató una guerra abierta entre criminales y elementos castrenses, que puso en vilo a todo México. Ya se agarraron, raza, se agarraron. Métase, métase. Lo que está tronando aquí también. Los gritos y advertencias del vecino dan cuenta del salvajismo que se vivió en las calles. Solo quedaba resguardarse para evitar caer como víctima colateral de los enfrentamientos. Todo comenzó con un rodado misterioso que encendió las alarmas de las autoridades. El 3 de julio de 2022, miembros de la Secretaría de Defensa apostados en la carretera Santa Ana-Caborca, en Sonora, localizaron una camioneta Ram color negro. Los reportes indicaban que dentro del vehículo se movilizaban hombres fuertemente armados. Si algo se aprende después de ver cientos de operativos antinarcóticos, es que ese tipo de avistamientos suelen ser señal de problemas. El teniente a cargo del operativo militar ordenó la detención inmediata de la camioneta y de los individuos que se encontraban dentro. Uno de ellos era el Duranguillo, el temible jefe del cártel de Sinaloa en la región. Inicialmente, Francisco Torres Carranza y sus hombres se resistieron. No estaban listos para responder a la fuerza de decenas de soldados del ejército mexicano. Fue entonces cuando se registraron estas imágenes, en las que podemos ver a uno de los elementos castrenses sujetando al infame Duranguillo, quien se encuentra cuerpo al piso tratando de detener lo inevitable, su arresto.
Más allá del éxito inicial, los operadores de la ley sabían que tenían que actuar con rapidez. Era cuestión de tiempo para que decenas de sicarios del capo se apersonaran en el lugar para forzar la liberación de su jefe. De esta manera lo reportaron los medios de comunicación aztecas. Como un acto heroico, fue calificada la labor de 15 elementos del ejército mexicano tras la detención de 4 criminales, entre ellos Francisco T., alias el Duranguillo, presunto líder del grupo Gente Nueva Cazadores, brazo armado del cártel de Sinaloa. Los militares no querían que ocurriera lo mismo que en octubre de 2019, cuando la Marina detuvo a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Miles de asesinos del cártel de Sinaloa salieron a las calles para causar estragos. El objetivo era obligar a las autoridades a devolverles a su líder, y lo lograron. En aquella oportunidad el caos fue tal que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que dar una conferencia de prensa anunciando la liberación y los motivos de esa humillante decisión. Sin embargo, el caso del Duranguillo era diferente. En primer lugar, no tenía lazos de sangre con el Chapo. Por otra parte, su zona de influencia se limitaba a Sonora, por lo que la cantidad de sicarios disponibles de seguro sería inferior, aunque ello no implicaba que la situación fuese sencilla. Tal como lo esperaban las unidades del ejército, al cabo de unos minutos llegó la caballería narco. Ante el arribo de más sicarios, el equipo de soldados se refugió en un comercio cercano en el cual plantaron base para eliminar la amenaza. En simultáneo cortaron la circulación de la carretera para reducir todo lo posible la presencia de civiles en la línea de fuego. Por su parte, los clientes y trabajadores de los locales cercanos, aterrados, se resguardaron para evitar ser víctimas de una bala perdida. En total llegaron 5 camionetas con sicarios con el objetivo de liberar al jefe de plaza. Dentro de cada vehículo había media docena de hombres fuertemente armados con fusiles de asalto y ametralladoras. El combate fue breve, pero hubo derramamiento de sangre en ambos frentes. Por el lado de los criminales, uno de sus sicarios falleció al recibir impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. Desgraciadamente, un sargento de la Sedena que estaba presente recibió un cartucho que le perforó la costilla. Cuando cesó el fuego, un paramédico trató de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde para salvar su vida. Pese a esta aparente paridad, el marcador no estaba igualado. El ejército aún tenía en su poder al mentado Duranguillo y a sus secuaces. Era una captura de alto perfil que merecía la pena concretarse, incluso si ello implicaba guerrear en las calles de Sonora para defender el botín. Cuando los sicarios del capo se percataron que se aproximaban más uniformados, enfocaron sus armamentos hacia esos refuerzos. Pero como te anticipamos, existe una diferencia sustancial entre las tropas del cártel de Sinaloa y los hombres de los que disponía este líder regional. En este caso, en su mayoría eran jóvenes sin experiencia ni adiestramiento, por lo que dispararon ráfagas sin control, mientras que los agentes federales respondían con precisión para abatirlos. Esta segunda confrontación duró alrededor de 5 minutos. Durante ese lapso, la comunidad quedó paralizada, tanto por el miedo como por el brutal sonido del armamento semiautomático. Hombres armados con fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15 tomaron el control de las calles. De a poco rodearon su objetivo esperando poder torcer el brazo de la justicia. Lo llamativo de este caso es que los criminales también optaron por recurrir al soborno como método de disuasión. En una breve pausa a las hostilidades, los sicarios le hicieron llegar al cuerpo de militares una oferta muy suculenta: 10 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a $580,000, si liberaban al Duranguillo de inmediato. Los elementos castrenses rechazaron por completo el ofrecimiento, por lo que el combate se extendió por algunos minutos más hasta que los criminales comprendieron que estaban siendo totalmente sobrepasados.
Para evitar ser detenidos, optaron por huir y destruir a su paso algunos comercios de la región de Altar y Caborca. Una suerte de pequeña revuelta que no tuvo ningún tipo de impacto en cuanto a devolverle la libertad a su líder. Las autoridades castrenses destacaron el accionar de sus hombres. Al rechazar el soborno, el personal militar demostró los valores con los que están formados, algo muy valioso en tiempos en los que su integridad suele estar en tela de juicio. Una vez que la situación en Sonora estaba completamente controlada, el Duranguillo fue trasladado al Ceferezo, o Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en la costa de Hermosillo, junto con otras 3 personas que fueron detenidas. Allí aguardó el comienzo de su proceso judicial sin posibilidad de ser liberado o escapar de su calabozo. Al cabo de unos meses, Francisco Torres Carranza fue sentenciado a una pena de 65 años y 3 meses de prisión como pago por 7 delitos, entre los que se encontraban homicidio calificado, delincuencia organizada y acopio de armas de fuego. Ese fue el punto final de una carrera infame que tiñó de sangre a todo el estado de Sonora. Para el tercer y último caso que analizaremos, debemos regresar a Tamaulipas, más específicamente a la región de Nuevo Laredo. En este caso no se registró un operativo de captura ni una férrea defensa de posiciones por parte del ejército. En su lugar, los videos de una cámara de vigilancia revelaron una presunta ejecución sumaria por parte de la Sedena. El 18 de mayo de 2023, cerca de las 2:36 de la tarde, un automóvil sin control impactó contra el muro trasero de un supermercado de la cadena S-Smart. Sus llantas traseras se levantaron casi 1 metro debido a la fuerza del choque. Es que sus ocupantes, presuntos sicarios del Cártel del Noreste, estaban siendo perseguidos por elementos castrenses que los detectaron en la autopista. Primero se divisan algunos soldados a pie que rodean el coche accidentado, pero no están solos. A los pocos minutos arribó a la escena un contingente de soldados protegidos por un vehículo artillado de la Sedena. A puñetazos y patadas los militares lanzaron a los detenidos al polvoriento suelo del lugar y los arrastraron a un muro de cemento para revisarlos mientras extraían el material bélico que había dentro de la camioneta. No era juego de niños. Entre las piezas encontradas se hallaba un rifle Barrett M82 calibre .50, un armamento capaz de destruir superficies sólidas de metal o concreto. Se trata de una de las plataformas favoritas de los sicarios mexicanos, ya que no solo penetra el blindaje, sino que con un cartucho es suficiente para destrozar a un objetivo humano. Encontrar esa máquina de destrucción dentro del automóvil les dio la pauta a los uniformados de que tenían entre manos a un comando de asesinos narco. A continuación veremos el momento en que los elementos colocan a los sospechosos en una suerte de posición de fusilamiento, uno junto al otro. Una vez que los criminales estuvieron dispuestos a un lado de la camioneta, los militares se agruparon con las armas listas para disparar. Según la versión oficial, los delincuentes intentaron escapar, ante lo cual los elementos castrenses abrieron fuego para evitarlo. Los soldados descargaron sus balas en contra del grupo de supuestos integrantes del Cártel del Noreste y posteriormente colocaron armas junto a sus cadáveres para alterar la escena. El problema comenzó cuando arribó al lugar el cuerpo de paramédicos para retirar a los prisioneros que se indicaban en los reportes iniciales, pero se encontró solo con cadáveres. La fiscalía habría llegado al lugar horas después. El teniente a cargo del grupo dijo que solo estaban intentando quitarle las armas a los sospechosos cuando empezaron a recibir disparos por parte de sus cómplices.
Por estos acontecimientos, la Sedena inició una investigación que llevó a la detención de 16 miembros del ejército por aparentes delitos contrarios a la disciplina militar. Un juez de la institución castrense ordenó que se les aplicara la medida cautelar de cautiverio preventivo en la prisión militar de la Primera Región, localizada en el campo número 1 de la Ciudad de México. Finalmente, en enero de 2024 quedaron libres 13 de los implicados, ya que fueron desestimadas las sospechas de ejecución sumaria. El resto de los soldados debe aguardar al cierre del proceso de investigación, aunque se estima que su destino será el mismo. Con el tiempo se pudo confirmar que los hombres acribillados eran de hecho sicarios del Cártel del Noreste. Incluso se contó con testimonio de amigos y familiares que confirmaban las andanzas oscuras de los jóvenes que fueron acribillados. El problema es que más allá de sus crímenes, el fusilamiento sumario no es parte de las actividades que debe llevar a cabo el ejército mexicano. Aún así, mucha gente opina que la acción fue correcta, ya que realmente se trataba de sujetos peligrosos que portaban armamento de guerra. Planteada esta polémica, nos gustaría conocer tu postura al respecto. ¿Crees que los soldados actuaron de forma correcta? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Como te indicamos al inicio de este video, por lo general, llegan a las noticias los combates en los que el crimen organizado logra doblegar a las fuerzas de seguridad mexicanas. Es que la crueldad y la violencia ilegal siempre son elementos atractivos para los medios de comunicación. Aún así, en esa larga y dolorosa guerra contra el narcotráfico, han habido muchas victorias del bando de la justicia. En este episodio de Militarmente, tan solo recuperamos 3 impresionantes eventos en los que los sicarios fueron atrapados por elementos castrenses. Esperemos que en el futuro no haya hechos de tal violencia. Esto sería un síntoma positivo para la seguridad del territorio azteca. No es descabellado decir que los cárteles de drogas controlan gran parte del territorio mexicano. Hace décadas que los criminales se expanden por cada rincón del país, llevándose tras su paso las vidas de miles y miles de inocentes. Entre decenas de grupos resaltan entre ellos bandas como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste y demás células. Frente a esta situación extrema, las fuerzas de seguridad encabezan una guerra que lamentablemente está lejos de ser ganada. Sin embargo, cada tanto se dan pequeñas victorias que son un halo de esperanza frente a esta creciente ola criminal. Hoy en esta nueva entrega de Militarmente, vas a conocer algunos reñidos enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y diferentes cárteles de México. Acompáñanos a Tamaulipas, Michoacán y Sonora. Te prometemos que el viaje valdrá la pena. A comienzos del año 2023, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que los cárteles de droga controlan gran parte de México. Frente a esta situación, el presidente López Obrador negó que existan regiones del país manejadas por el narcotráfico, asegurando que no hay ningún estado del territorio nacional que no tenga presencia de alguna autoridad. Para poder determinar cuál de los dos países está cerca de la verdad, es necesario no dejarse convencer por rumores y prejuicios y analizar algunos de los casos que suceden allí. Saber cómo culminaron algunos de los enfrentamientos entre delincuentes y el ejército mexicano puede darnos algunas pistas. El primero de los combates que vamos a contarte hoy sucedió al noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Es uno de los estados más afectados por la violencia, principalmente causada por el crimen organizado. Esto en gran medida se debe a que su ubicación representa una posición estratégica para diferentes cárteles, dado que limita con Estados Unidos y facilita el tráfico de drogas. A mediados de 2020, Tamaulipas estuvo en boca de todos, cuando fue sede de un violento enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal de la región. Como todas las noches, oficiales del 16º Regimiento de Caballería patrullaban las calles de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero esa madrugada del mes de julio fue diferente a todas las demás.
En la oscuridad de la noche, estos oficiales del ejército fueron emboscados por un grupo de sicarios. La sorpresa fue tal que en tan solo segundos, los soldados mexicanos se vieron obligados a repeler la agresión. Al igual que en una batalla campal, no había tiempo para reflexionar. Eran ellos o sus enemigos. Así, una lluvia de balas se desató en plena carretera. Lo que acabas de ver en las imágenes es el momento en que los oficiales se ponen la situación al hombro. Desde un vehículo, un elemento maneja un rifle de asalto mientras persigue a una camioneta que en su interior transporta a una docena de agresores. Segundos después, el uniformado recarga su arma y vuelve a disparar contra el vehículo de los delincuentes, justo en el momento en el que intentan hacer un giro en la carretera. Así, este cambio de dirección fue lo que terminó con su fallida emboscada. Luego de este momento de tensión, los soldados mexicanos pudieron acercarse al lugar y confirmaron que después de haber puesto en riesgo su vida, habían logrado abatir a 12 hombres en la oscuridad de la noche. Las imágenes que verás a continuación son la prueba de que pueden intentar emboscar al ejército, pero corres el riesgo de perder. Por suerte no se registraron bajas de militares. Solo resultaron dañados por los disparos 3 vehículos oficiales. Al terminar el operativo, entre varias armas largas, se incautaron 2 fusiles Barrett con capacidad para atravesar blindajes, así como diversos cargadores y cartuchos. Al acercarse a los caídos, no solo lograron concretar una victoria y secuestrar armas mortales, sino que pudieron obtener pistas respecto a qué grupo pertenecían estos criminales. Los pistoleros estaban vestidos con ropa camuflada, semejante a las que utilizan los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero llevaban en sus brazos una etiqueta distintiva, la cual los identificaba como miembros del Cártel del Noreste. Este dato fue fundamental para poder identificar posteriormente al grupo criminal específico. La banda responsable del ataque fue la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste y a su vez una fracción disidente de los Zetas. Llevaron adelante esta acción como represalia del asesinato de uno de sus líderes, Alejandro Salcido, alias El Ping-Pong. El capo se encontraba en la lista de los más buscados del Programa Binacional de Seguridad y Prosperidad y había sido abatido luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en marzo de 2020. Antes de viajar al estado de Michoacán, vamos a contarte sobre otro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo criminal en otra ciudad de Tamaulipas, exactamente en Matamoros. Si bien se trata del mismo estado, la proliferación del crimen es tal que el cártel protagonista de este caso es otro. Grupo Scorpion, a la orden para el desorden. Grupo Scorpion, personal jefe 19, la orden. Scorpion, a la orden del jefe 19. Así como pudiste escuchar, se trata de los Escorpiones, el brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, el Grupo Escorpión está integrado por ex policías estatales, municipales y judiciales, por lo que cuentan con una gran capacidad operativa. Esta banda fue creada a comienzos de los años 2000 como guardia personal del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, el capo que fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010. El 4 de septiembre de 2023, esta banda con más de una década de historia fue el rival de la Secretaría de Marina en Matamoros. De acuerdo a la información compartida por la Vocería de Seguridad del Estado, elementos del ejército llevaban a cabo un operativo para dar con el paradero de José Alberto García Vilano, alias La Quena 19, y máximo jefe del Grupo Escorpión. En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad estaban preparadas y sabían a quiénes se enfrentaban. Por este motivo, el despliegue por tierra estuvo acompañado por un helicóptero que sobrevoló los cielos durante la operación militar.
Luego de seguirlos de cerca y ubicar a los criminales, los militares lograron encerrarlos en la calle Naranjo, en un barrio residencial. Enfrentados uno contra el otro, ambos bandos protagonizaron una reñida confrontación. Ningún efectivo de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero sí se reportaron 4 muertos del lado de los escorpiones. Sin embargo, no se informó oficialmente si uno de los caídos fue la Quena 19. La oscuridad del hecho fue tal que no hay demasiada información al respecto, por lo que los datos que la prensa llegó a obtener son confusos y contradictorios. Lo que sí estaba claro es que en esta oportunidad el Ejército de México buscaba dar con el paradero del líder de los escorpiones, debido a que su banda criminal había sido la responsable del secuestro de 4 turistas estadounidenses meses atrás, en marzo de 2023. En las siguientes imágenes vas a poder ver cómo uno de los sicarios de este grupo secuestran a inocentes sin motivo aparente. Luego de esto los tuvieron secuestrados en diferentes puntos de la ciudad. Lamentablemente, 2 de ellos fallecieron, mientras las otras 2 personas pudieron volver a su país. Como todo grupo criminal, este no es el primer secuestro que tienen en su haber. Otro caso muy relevante se dio también en Matamoros en febrero de 2023. Los sicarios de todo el país se creen dueños del territorio, y allí donde las autoridades no están, consideran que tienen la potestad de actuar como fuerzas de la ley. Como te contamos, Tamaulipas se encuentra en un punto clave para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Proliferan cientos de bandas criminales, algunas de muy poca monta y con poca experiencia, que se atreven a vender estupefacientes teniendo la ilusión de poder manejar el territorio. Así, un grupo de personas que llevaban adelante actividades de narcomenudeo se encontró ante el temible Grupo Escorpión. Una docena de criminales fueron interceptados por elementos del Grupo Escorpión, quienes se sintieron personalmente atacados porque estaban vendiendo metanfetamina en su región. El hecho salió a la luz porque la banda criminal grabó un video y luego lo hizo circular por redes sociales. En un fragmento del siguiente clip se puede ver cómo las víctimas se encuentran de rodillas y atadas por la espalda, a merced de sus captores. El Grupo Escorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos? ¡Sí, señor! Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo, Grupo Escorpión. Tanto el secuestro de los estadounidenses como el de estos criminales dan cuenta de que, aunque las fuerzas de seguridad estén presentes en el territorio, hay muchos casos en los que no interfieren en la situación a tiempo. Allí donde no llega el orden, el crimen organizado toma el poder y convierte la región en su reinado de terror. Nuestra próxima estación es Michoacán, estado que tampoco está exceptuado de las garras de la delincuencia. Dada la peligrosidad que se vive allí, pocas son las personas que han logrado recorrer completamente Michoacán. Ya sea por el narcotráfico o por los grupos de autodefensas, la violencia se ha apoderado de la región y hace imposible adentrarse en el territorio sin correr el riesgo de morir en el intento. Su clima y geografía hacen de la región un lugar propicio para el cultivo de coca, marihuana y amapola, un paraíso terrenal para la producción de droga. El narcotráfico se instaló allí y la violencia se incrementó exponencialmente cuando en el 2006 el gobierno mexicano declaró formalmente el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entre otros, los grupos criminales históricos de la región son la familia michoacana y los caballeros templarios, pero desde hace algunos años el cártel Jalisco Nueva Generación ha empezado a disputar el territorio. Gracias a su poder expansivo, esta banda ha sido la que más rápido ascenso tuvo en el país y también es la que más enfrentamientos ha tenido con el Estado mexicano. Ten en cuenta que su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, uno de los capos más buscados por Estados Unidos.
Una serie de videos que circularon por redes sociales revelaron que en 2020 sucedieron enfrentamientos en la región de Tierra Caliente entre un grupo del CJNG y Fuerzas Armadas. En el siguiente video se puede ver cómo el ejército despliega su poder armamentístico. Aquel día los pobladores de la zona de Aguililla reportaron al menos 6 enfrentamientos. Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo que las fuerzas de seguridad lograron abatir a un civil que se presume perteneciente al grupo criminal. Pero esta no es la única confrontación sucedida aquel año. En 2020 se registró otro enfrentamiento también en Michoacán. Presta atención. El caso que verás a continuación tiene similitudes al que te comentamos al inicio del video en Tamaulipas. Mientras los elementos del ejército realizaban labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, observaron a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego. Al ver a los oficiales, lejos de guardar la calma y sin dudarlo un segundo, abrieron fuego en contra de las fuerzas federales. Por suerte, los uniformados no solo lograron repeler la agresión, sino que además acabaron con la vida de 2 delincuentes y pudieron detener a 10 integrantes del grupo criminal. También les aseguraron cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, un par de lanzagranadas y explosivos. A los detenidos se les fijaron 2 meses de investigación complementaria y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que quedaron detenidos. Ahora te invitamos a nuestro último destino, Sonora. Este estado se encuentra ubicado en la región noroeste del país y ocupa el segundo lugar en extensión de todo el territorio nacional. Según una investigación de la Sedena, los grupos criminales de la región han montado una compleja red para mover la droga a todo lo largo y ancho del estado, pues han aprovechado todos los transportes disponibles, tanto terrestres como aéreos y marítimos. El despliegue es tal que ni siquiera la instalación de puntos de vigilancia militar ha sido suficiente para frenar el trasiego de narcóticos allí. En este contexto, el 2 de julio de 2022 sucedió un hecho tan brutal que hasta el mismísimo López Obrador, presidente del país, tuvo que hablar sobre lo acontecido. En esta oportunidad el enfrentamiento fue entre elementos del ejército mexicano y el cártel de Sinaloa, el grupo criminal del Chapo Guzmán. Todo comenzó cuando el ejército desplegó un operativo sorpresa para dar con la detención de Francisco T., alias El Duranguillo. Este hombre es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que es uno de los capos de Los Chapitos, el grupo creado por los hijos de Guzmán. Los elementos del ejército lograron dar con el Duranguillo en la carretera Alzáric, en el municipio de Altar, y fue allí en donde comenzaron los enfrentamientos. Tras la detención del líder, varias decenas de sicarios rodearon a los oficiales para intentar negociar su liberación. Además, por varias horas, el Comando del Crimen Organizado bloqueó las principales rutas y avenidas en Altar, Caborca y Pitiquito, al tiempo que sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Sí, todo esto sucedió en el mismo día, en la misma región. Puedes ver parte de la escena con tus propios ojos. Al terminar el enfrentamiento, los individuos capturados por la Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron el Duranguillo y 3 sicarios más. A los 4 se les confiscaron armas de asalto de gran calibre, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. El hecho fue considerado por la opinión pública como una gran hazaña, ya que aunque los sicarios presionaron para lograr la liberación de su líder, no pudieron lograrlo.
Si bien la guerra contra el narcotráfico está lejos de finalizar, existen hechos como estos que, aunque aislados, dan una incipiente esperanza de que estos niveles de violencia algún día se terminen. Sin embargo, más allá de las ilusiones que estos casos puedan generar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que en algún momento el ejército mexicano podrá disputarle definitivamente territorios de conflicto al narcotráfico? Puedes dejarnos tus pensamientos en la casilla de comentarios. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te esperamos en la próxima entrega de Militarmente.